Hola, buenas tardes, soy el doctor Carlos, bienvenido a la comunidad de Tu Médico Radiólogo. Hoy vamos a aprender a evaluar cualquier radiografía del sistema esquelético en esta masterclass y vamos a sentar las bases para también empezar a evaluar la tomografía. Me alegra mucho que con cada clase vayamos aprendiendo algo nuevo y pues me incluyo porque me hace repasar algo que ya tengo aprendido, pero que con el repaso se llega a reforzar el conocimiento. Una clase de YouTube siempre he dicho que te ayuda a asimilar más rápidamente un tema. Así que una vez vista, te ve y repasa el tema para que se te quede mejor grabado y entiendas más cosas al momento de leer el libro. Semiología radiológica del sistema músculo-esquelético. Siempre hay que ver al hueso como un órgano. Está formado por varias clases de tejido, incluyendo el tejido óseo, tejido hematopoyético, graso, una cobertura superficial de tejido conectivo fibroso que se llama periósteo y algunas superficies articulares están revestidas por un tejido cartilaginoso. Todos estos tejidos forman parte del hueso. También en conjunto el esqueleto humano tiene 206 huesos, pero esta puede variar, ya que encontramos huesos sesamoideos que no están presentes en todas las personas, pero sí en algunas. Entonces esto aumenta el número de huesos que puede tener una persona. Acá podemos ver en la imagen la presencia del periósteo. Esta región siempre es muy importante al momento de estudiar radiología porque vamos a observarlas. El periósteo es la parte más externa del hueso, de los dos lados. Tiene una parte de hueso cortical que contiene mucho calcio, entonces en una radiografía la vamos a ver muy pronunciada. La parte de la médula que contiene menos calcio está presente, pero es en menor cantidad y contiene más vasos sanguíneos y tejido adiposo. Entonces recordemos que el tejido adiposo se ve hipodenso en una tomografía o en una radiografía se ve radiotransparente, entonces va a disminuir en esa región la densidad del hueso. También tenemos el cartílago articular que se encuentra en las porciones donde hay articulación con otros huesos. El hueso cortical se disminuye y comienza a aparecer cartílago articular. Muy bien. El esqueleto se puede dividir en dos partes, esqueleto apendicular y esqueleto axial. El esqueleto apendicular conforma todo lo que son los miembros superiores, los miembros inferiores, la cintura escapular y la cintura pelviana, mientras que el esqueleto axial incluye los huesos que forman la cabeza, el esqueleto laringio, la tiroides, las costillas, esternón, o sea, toda la caja torácica y la columna vertebral. Entonces, en estos dos sistemas podemos dividir el esqueleto. También la formación de huesos se lleva normalmente a través de dos maneras, la intramembranosa y la endocondral. La intramembranosa se lleva más en los huesos del cráneo, en la cara, maxilar inferior y la clavícula, mientras que la endocondral tiene a los huesos de las extremidades, incluyendo las vértebras, caja costal y esternón. En el endocondral hay un cartílago que precede al hueso y este se osifica y se van uniendo varias osificaciones. Por ejemplo, de la diáfisis tiene un centro de osificación y luego en la epífisis otro y al final de cuentas se unen. Mientras que en la intramembranosa ya está formado una base de tejido membranoso, pues como su nombre lo indica, y este se va a empezar a osificar directamente. Eso es el caso de los huesos del cráneo. El tejido muscular, por su parte, si bien no está el tema que vamos a ver hoy, va muy de la mano con los huesos. Este es un tejido que se forma de varios músculos, además del tejido fibroconjuntivo, el endomicio que lo recubre, el perinicio que está alrededor de él y tendones, y con todos estos van a formar el sistema muscular. Existen aproximadamente 650 músculos diferentes que componen el cuerpo humano y estos constituyen alrededor del 40% del peso de un adulto. La mayoría pueden ser controlados a su voluntad y permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para movernos. Además, sirven como barrera para los órganos, generan calor y mantienen la temperatura corporal. Entonces tienen algunas similitudes en cuanto a las funciones con el sistema esquelético, ya que sirven de sostén, sirven de barrera y forman una capa que van a proteger los órganos internos. Dentro de la anatomía básica tenemos que se va a dividir
el sistema esquelético en huesos largos, huesos cortos, planos e irregulares. Los huesos largos presentan una forma cilíndrica, predomina la longitud sobre el ancho y el grosor y presentan tres regiones: diáfisis, metáfisis y epífisis. Y aquí tenemos el ejemplo de los huesos metacarpianos. A pesar de que uno podría pensar que son huesos cortos, en realidad son huesos largos porque tienen estas tres porciones. Tienen una diáfisis, que es la parte central, una metáfisis que une la diáfisis con la epífisis y la epífisis. Cada uno de ellos, a pesar de que tienen un tamaño pequeño, cumplen con la definición de un hueso largo y son considerados así. Los huesos cortos, por su parte, presentan una forma cuboide sin predominación de ninguna región y los tenemos, por ejemplo, en los huesos del carpo. Por su parte, los huesos planos son más anchos y largos que gruesos, y para ello tenemos, por ejemplo, la escápula. Por su parte, los huesos irregulares tienen formas especiales para realizar su función, y el ejemplo clásico de esto yo creo que se lo lleva el esfenoides o las vértebras. Por su parte, ya habíamos estado viendo las regiones que conforman un hueso. Tenemos la porción central, la diáfisis, la metáfisis, la fisis y la epífisis. La fisis es un centro cartilaginoso que va creciendo en los niños. Esa fisis va produciendo hueso nuevo tanto hacia superior como inferior, y llega un momento en que ya se llega a calcificar completamente y se pierde la fisis, que es un centro de formación de hueso. Cuando se llega a dañar la fisis en niños pequeños, hay un problema con el crecimiento de ese hueso precisamente. Por eso que algunas fracturas en niños sean muy importantes cuando dañan la fisis. Vamos a recordar otra vez la epífisis en la parte superior, la fisis, la metáfisis, que es la parte que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis, y pues en la parte de abajo también encontramos las mismas regiones: metáfisis, fisis y epífisis del hueso. También el hueso tiene un plano transversal, no solo longitudinal. En el plano transversal tenemos una parte central que está conformada por tejido óseo, como ya lo habíamos visto, y también contiene médula, y esta tiene contenido graso. Por eso llegamos a ver la parte central de un hueso con esta radiotransparencia. Entonces, la parte central. Luego tenemos la parte excéntrica, que comunica casi la cortical con la medular, y esta es la región excéntrica de un hueso. Luego sigue la cortical. Tenemos tanto de parte medial como de la parte lateral, la cortical. Y la región yuxtacortical, que corresponde un poco hacia el periósteo. Entonces también tenemos en el plano transversal, tanto en radiografía como en tomografía, esas partes: una parte central del hueso, una excéntrica, una cortical y una yuxtacortical. Ahora vamos a empezar con la nomenclatura. Al igual que en cualquier radiografía de tórax o de otro lado, tenemos desde lo radiotransparente hasta lo radiopaco. Tenemos nuestra densidad aire, que no es común observarla, pero al tener el sistema musculoesquelético nos podemos encontrar con situaciones como fracturas que van a ocasionar que entre un poco de aire a los tejidos blandos, y vamos a ver enfisema subcutáneo, la presencia de grasa, por ejemplo en el caso de los lipomas, o en regiones donde el músculo no es muy predominante, pero sí hay gran cantidad de grasa, por ejemplo la grasa subrotuliana o de Hoffa. La vamos a ver con esta densidad. La presencia de agua, que es una intermedio entre lo radiotransparente y lo radiopaco. Normalmente lo vemos en el hígado, en el corazón, en estructuras de ese tipo, pero también lo vemos en los músculos. Ahora, la predominancia del hueso, pues la densidad de calcio y la densidad de metal en el caso de aparatos de ortesis o clavos intramedulares o sistemas de fijación para el hueso. Vamos aquí también para poner el ejemplo. Hay lesiones que van a ser radiopacas o radiotransparentes. Radiopacas
se les va a denominar blásticas o osteoblástico, y las radiotransparentes se les va a denominar líticas o osteolíticas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una lesión en la tibia que disminuye la densidad del hueso. No es la misma densidad la que está acá arriba que la que está acá abajo. Entonces hablamos de una lesión lítica. Por su parte, acá también en el mismo hueso podemos observar en el tercio proximal de la diáfisis y parte de la metáfisis una lesión blástica, es decir, que está aumentando, o se está comportando de una manera radiopaca en el esqueleto. Entonces decimos que es una lesión blástica. Aquí es importante grabarse la nomenclatura porque nos pueden dar irnos hacia una lesión o hacia otra. No es lo mismo una lesión blástica, que puede corresponder, por ejemplo, a un osteosarcoma, a una lesión lítica, que puede corresponder, por ejemplo, a un tumor de células gigantes o a un encondroma. Parte de la nomenclatura que también debemos de tener es la tubulación. Este es un proceso de remodelación de la porción cilíndrica de un hueso en su configuración metáfisis y diáfisis. Entonces, la tubulación normal de un hueso se puede ver afectada. Y tenemos, por ejemplo, la subtubulación, es decir, es el acortamiento de un hueso, o sea, no se formó de un tamaño adecuado, se hizo más chiquito y alargado. Entonces aquí tenemos la definición, que hay un acortamiento de la porción cilíndrica del hueso con ensanchamiento de las metáfisis. Estas partes están ensanchadas, la metáfisis, y se dan en situaciones, por ejemplo, la condroplasia, la osteopetrosis y la enfermedad de Gaucher. Por su parte también existe la sobretubulación. Este es el alargamiento de la porción cilíndrica del hueso. Miren cómo está alargado en la porción de la diáfisis, con disminución o estrechamiento de la metáfisis. Este se da en trastornos neuromusculares o la presencia de osteogénesis imperfecta. Entonces vamos a observar un hueso largo con metáfisis poco anchas. Dentro de la nomenclatura también la fractura. ¿Qué es una fractura? Simplemente es la pérdida de la continuidad ósea. Es decir, no podemos seguir adecuadamente la cortical porque se pierde y ya en otro lado la recuperamos. Pero, por ejemplo, acá también está la cortical, se pierde, hay una pérdida de la continuidad y ya no podemos seguir adecuadamente el hueso. Otros lo denominan como una solución de continuidad de la sustancia ósea. Entonces, veamos también qué es una fisura, porque se suelen confundir estos términos. Si bien la fisura pertenece a las fracturas, tiene sus características. Es una fractura de hueso incompleta, es decir, no atraviesa las dos corticales, tal vez atraviese solo una. Se caracteriza por no haber una separación de los bordes y no haber ningún fragmento óseo. Podríamos decir que es como una herida, una grieta que se produce en el hueso. Esta es una fisura. Entonces siempre tomarla en cuenta. Por su parte, un tumor, que es otra de las lesiones óseas que vamos a ver, es una lesión persistente de tejido nuevo sin función fisiológica útil, que crece de forma independiente de los tejidos próximos que lo contienen o de los que se origina. El tumor puede ser benigno por su naturaleza histológica, maligno, o puede ser un pseudotumor, es decir, que es una lesión de tejido nuevo o que aparenta serlo. Por ejemplo, un derrame de sangre se puede comportar como un tumor. Para el diagnóstico de las lesiones óseas, aquí vemos el triángulo, es importante la clínica, la imagenología y la histopatología. Entonces, estas tres nos van a dar el diagnóstico definitivo. La clínica nos puede guiar hacia uno, la imagenología también y la histopatología hacia otro, pero va a requerir de los otros dos, ya que en las lesiones óseas también es muy importante cómo se comporta de manera imagenológica un tumor, ya que, por ejemplo, un tumor, una displasia cortical focal, se va a comportar de una manera similar histológicamente que algunos tumores fibroblásticos. Entonces ahí la imagenología va a entrar para dar el diagnóstico definitivo. Esto por citar algún ejemplo. Obviamente la histopatología, si bien nos da los diagnósticos definitivos, también no podemos dejar de lado la clínica y la imagenología. La clínica
imagenología, por ejemplo, van a estar muy presentes al momento de las fracturas, donde la histopatología no interviene. Bueno, ahora, ¿qué vamos a evaluar en los tejidos óseos? El esqueleto es uno que manejamos a veces aparte, pero siempre hay que manejar las siguientes características. La relación del cráneo, o sea, con la cara, que normalmente la proporción debe ser 3:1, o sea, 3 para la cara, 1 para el cráneo. Los tejidos blandos que los rodean, la tabla interna, que es esta, el diploe, que es la parte central, y la tabla externa. La mineralización en general de las estructuras óseas, los pisos craneales y las densidades que se puedan encontrar dentro del cráneo. Esto para la evaluación semiológica del cráneo, ya lo veremos en una clase aparte. Pero ahora sí, para todo el resto del esqueleto podemos utilizar la mnemotecnia de tema. Ya la habíamos visto por ahí en la clase de radiografía de rodilla, pero aquí podemos observar también que la volvemos a presentar porque nos es útil para todos el sistema músculo-esquelético. ¿Qué nos dice la mnemotecnia de tema? Que vamos a evaluar los tejidos blandos, el espacio articular, la mineralización y la alineación del hueso. Ahora, empecemos con cada uno de ellos. ¿Qué le vamos a evaluar a los tejidos blandos? Primero, incluye la piel, el tejido graso subcutáneo, tendones, músculos y compartimentos. Va a variar de acuerdo a la radiografía que veamos y debemos de evaluar su simetría, su volumen y la presencia de densidades anormales. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía posterior de tórax donde podemos ver del lado derecho en los tejidos blandos una imagen radiopaca de bordes regulares, bien definidos, que causa efecto de volumen sobre la caja torácica, incluso desplazándola. Entonces aquí vimos el volumen, que se ve asimétrico el lado derecho respecto al izquierdo, y la presencia de densidad anormal, en este caso tiene una densidad agua o líquida. Entonces ahí nos va a guiar hacia los diagnósticos, todas estas características. Sigamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una radiografía de tobillo, donde en los tejidos blandos podemos observar la presencia de imágenes isodensas a aire. Aquí podemos ver la presencia de enfisema subcutáneo, tal vez el paciente tuvo algún traumatismo, se lesionó en los tejidos blandos, o bien podría ser por una infección. Pero ¿qué valoramos? La simetría, está asimétrico relativamente, el volumen está ligeramente aumentado de tamaño, pero hay presencia de densidades anormales. O sea, no es normal ver la densidad aire en los tejidos blandos. Entonces nos da un diagnóstico de entrada de enfisema subcutáneo. También si llegáramos a ver densidad de calcio, pues puede deberse tal vez a una fractura y habrá que checar adecuadamente cada hueso. Acá podemos observar una radiografía de pie en donde podemos ver en los tejidos blandos la presencia de imágenes de morfología redondeada, de bordes regulares, bien definidos, que se encuentran en los tejidos blandos, aumentan su volumen y tienen una densidad de calcio. Esto en relación a una condromatosis sinovial. También podemos observar en la presencia de la metáfisis proximal de pérdida de la continuidad ósea en relación a una fractura o una fisura porque no es completa. Entonces siempre fijarse en todos los detalles. Veamos qué se le va a evaluar ahora por su parte al espacio articular. En este vamos a evaluar la amplitud, si se encuentra aumentada o disminuida. Por ejemplo, en esta radiografía dorsopalmar de mano podemos observar que el espacio articular entre los metacarpianos y las primeras falanges pues se encuentra normal, se encuentra de una adecuada amplitud. Sin embargo, en las segundas falanges con las primeras podemos observar una disminución del espacio articular con pérdida de Entonces es importante, imagínense la clínica de este paciente pues va a tener dolor articular en la mano al momento de mover. Entonces por ahí va su diagnóstico.
La presencia de densidades anormales también, ya sea que veamos derrames, calcificaciones, sangre o aire. Y la existencia de fragmentos óseos en fracturas intraarticulares. Entonces al espacio articular se le evalúa todo eso. Si por ejemplo aquí vemos en este espacio articular la presencia, uno diría que está aumentado, pero es normal en los niños que esté de este tamaño en la rodilla. Aquí por ejemplo vemos la epífisis de los cóndilos del fémur y la meseta tibial, la presencia de una imagen irregular, bordes mal definidos, tiene una densidad agua en relación a un derrame articular. Entonces esto obviamente al paciente le causa daño. Y como vemos que se trata de un paciente pediátrico porque la fisis todavía está presente y la epífisis no está unida con la diáfisis a través de la metáfisis, podemos intuir que se puede tratar de una enfermedad hematológica que causó un derrame. No vemos que haya solución de continuidad de los tejidos blandos, es decir, que no hay algún traumatismo aparente, pero sí pudo haber tenido algún dato de hemofilia tal vez que cause un sangrado intraarticular y puede causar este tipo de imágenes. Otro diagnóstico probable del paciente podría ser una artritis séptica en donde por algún foco infeccioso llegó hasta la rodilla y ahí se están reproduciendo las bacterias y causando derrame articular. Por su parte, la presencia de densidades anormales dentro de la articulación, por ejemplo en este caso que podemos observar densidades de hueso o mineral, podemos observar que hay una fractura intraarticular, es decir, que el trazo de fractura se encuentra dentro de la articulación. También es un lugar donde pues, se puede llevar a cabo la fractura y por eso es importante evaluar esto. A consecuencia, el espacio articular se encuentra disminuido y pues la función de la articulación no se encuentra bien. Lo que sigue de valorar es la mineralización. Acá, ¿qué vamos a valorar en ella? Pues su aumento o disminución nos puede traer el conjunto de enfermedades. Por ejemplo, aquí que está aumentada la densidad, podemos hablar, además de la subtubulación de los huesos, de una osteopetrosis. Por su parte, en la radiografía de al lado podemos observar una disminución importante de la densidad ósea en relación a una osteogénesis imperfecta. ¿Qué más le vamos a valorar a la mineralización? No solo si está aumentada o si está disminuida, sino la presencia de lesiones, como lo habíamos visto antes, blásticas, líticas o mixtas. Blásticas que se ven blancas, líticas que se ven radiotransparentes o negras, o mixtas que puede ser una combinación de las dos. Y la presencia de soluciones de continuidad, es decir, que la cortical no se observe adecuadamente a lo largo del tejido. Eso se le valora a la mineralización y aquí tenemos unos ejemplos. En la primera radiografía podemos observar la tibia con una lesión blástica que aumenta la densidad del hueso, sus bordes son algodonosos, mal definidos. En la del medio podemos observar una lesión mixta donde además de una disminución de la densidad ósea podemos observar dentro de ella la presencia de focos blásticos. Esto nos va a guiar hacia ciertas enfermedades y hay una clasificación dentro de las lesiones mixtas. Y por último podemos observar una lesión radiotransparente o lítica en donde la mineralización ósea se ve disminuida. Aquí podemos ver cómo hasta falta un cachito del hueso. Ahora, por su parte, la alineación, que vamos a valorar en la alineación. Esta es una alteración de la angulación normal de algún hueso. Si no has visto el tema de rodilla, te lo dejo por aquí arriba, donde hablamos de cómo se mide la angulación normal de la rodilla. Muy bien, entonces es la alteración de la angulación normal de un hueso. Puede haber una desviación hacia cubital o hacia radial. Aquí podemos ver una desviación, acá está el cúbito, hacia cubital de los huesos de la mano. Y por su parte los ángulos, cuando está el ángulo disminuido hablamos de un genu varo y cuando está aumentado de un geno valgo. Aquí se puede ver el ángulo que está aumentado a comparación de ese que se encuentra disminuido.
Bueno, acá vamos a hacer una pequeña pausa. Una vez comprendido toda la mnemotecnia de tema, los tejidos, bueno, de los tejidos blandos, el espacio articular, la mineralización y la alineación, podemos evaluar casi cualquier radiografía, ya sea de rodilla, de codo, de hombro, o sea, lo que busquen de pelvis, podemos evaluarla con esta mnemotecnia. Las vértebras incluso también se pueden evaluar, tal vez el cráneo tiene otros pasos, pero ya los vimos. Por el momento, si te está gustando el video, me ayuda mucho si le das like, te suscribes y pues una vez comprendido todos estos temas de cómo evaluar una radiografía, vamos a pasar a la siguiente parte que vamos a ver las lesiones y cómo clasificarla a grandes rasgos. Ya luego vamos a ver algún tema en particular de tumores óseos o de fracturas, pero por el momento vamos a ver la clasificación general de estos dos. Iniciando la clasificación de lesiones, los tumores pueden ser epifisiarios, metafisiarios o diafisiarios, dependiendo en dónde se produzcan. Dentro de los tumores epifisiarios tenemos el condroblastoma, el tumor de células gigantes. Los metafisiarios, el osteosarcoma, condrosarcoma o un encondroma. Y los diafisiarios tenemos, por ejemplo, el hemangioperisitoma, los linfomas, el mieloma, las metástasis. Aquí, pues, es simplemente identificar en qué parte del hueso se encuentra localizado el tumor. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el tumor se encuentra localizado en la epífisis de la tibia. Entonces podemos ver una lesión de bordes regulares, bien definidos, radiotransparente, es decir, es una lesión lítica que se encuentra excéntrica y en la epífisis, también respetando nuestra clasificación de si se encuentra medular, excéntrica, cortical o yuxtacortical. Acá la lesión se encuentra metafisiaria, se encuentra en la parte media del hueso, también llega a afectar la epífisis, pero su centro de crecimiento se encuentra en la metáfisis y parte de la diáfisis, también en este hueso. Y diafisiaria, podemos observar que aquí va la médula de un hueso largo y podemos ver la lesión que se encuentra en la diáfisis, en el tercio medio. Lo podemos clasificar por tercios si todavía lo queremos localizar mejor la lesión, en tercio proximal, medio y distal, o primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Entonces vamos a clasificar los tumores de acuerdo a su localización. Acá ahora los vamos a ver según su localización en lesión medular central, como lo podemos observar aquí, se origina en la parte central. Medular excéntrica, afecta el centro de crecimiento, está no en medio, pero sí dentro del hueso, llega a afectar la cortical y la medular. Una lesión cortical pura, que aquí como un osteoma osteoide, aquí está afectando la parte cortical del hueso, o parosteal, donde afecta fuera al lado de la cortical del hueso. También ahí se pueden originar lesiones porque recordemos que se encuentra el periósteo. Entonces ahí es donde se origina este tipo de osteosarcoma. Esta es una lesión blástica. Ahora, las lesiones líticas pueden ser geográficas, apolilladas o permeativas, dependiendo del patrón que tengan. A su vez, las geográficas se clasifican de borde escleroso, de borde delgado y sin borde. Aquí podemos ver una lesión lítica, es decir, radiotransparente. La estamos clasificando de acuerdo a su densidad. Aquí tenemos su borde escleroso o 1A. ¿Qué quiere decir el borde escleroso? Pues que el hueso está reaccionando bien hacia el tumor óseo y está formando un callo de fractura, o un callo óseo alrededor de él. Entonces le da tiempo al hueso de combatir al tumor óseo de alguna manera. Entonces podemos decir, gracias a eso, que el tumor óseo tiene baja probabilidad o está inactivo para el momento de su crecimiento, es decir, no crece mucho con los años. Ahora el segundo es un borde delgado. Aquí el hueso más o menos va a la par del crecimiento del tumor, entonces está activo, pero no
crece tanto a lo largo del tiempo. Y sin borde no podemos ver adecuadamente el borde, nos dice que la lesión está creciendo más rápido que lo que el hueso puede contrarrestar su sistema de crecimiento, y es un patrón que ya se considera agresivo porque tarde o temprano va a crecer, va a afectar la cortical y lo puede fracturar. Ahora, también está la clasificación de Ehrenkitt, que más o menos se compara con la de Ludwig, en donde más o menos pues compara de alguna manera el borde escleroso con una inactiva, el borde delgado con activa, sin borde con agresiva, apolilladas y permeativas como sarcomas de bajo o de alto grado. Ahora, la lesión apolillada la podemos ver acá. Es una lesión con fragmentos grandes que está lesionando pues prácticamente todo el hueso, tiene un crecimiento rápido y tiene este patrón en la radiografía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y la permeativa tiene un patrón más pequeño y más destructivo. Apenas si se alcanzan a ver los fragmentos que componen al tumor, pero pues están presentes y tiene un alto crecimiento. Aquí podemos ver una lesión geográfica de borde escleroso en un fibroma no osificante. Podemos ver que es una lesión lítica de bordes regulares, bien definidos, con borde escleroso en la lesión. Es decir, está el hueso teniendo una reacción hacia esta y pues va creciendo o va disminuyendo el tamaño de la lesión. Ahora, un tipo 2, el borde es no escleroso, pero es nítido, se visualiza adecuadamente. Igual puede llegar a producir fracturas y en este caso se trató de una lesión lítica por un quiste óseo simple. Y acá no podemos distinguir adecuadamente el borde de la lesión. Está perdido, se confunde con el hueso y tiene un patrón de crecimiento más rápido. Por su parte, la apolillada podemos ver pequeños fragmentos o puntitos radiotransparentes a lo largo de la lesión. Aquí podemos ver el ejemplo en la literatura que nos da una osteomielitis, cómo se ve el hueso, son redondas, pequeñas y corresponden a sarcomas de bajo grado o infecciones. Acá recordemos, bueno, por primera vez a algunos se los digo, la osteomielitis puede simular cualquier tumor óseo o varias lesiones óseas, entonces es la gran disimuladora dentro de la radiografía de músculo esquelético. Entonces aquí las múltiples áreas líticas de diverso tamaño, grandes de 2 a 5 milímetros relativamente, múltiples. Esto es un patrón apolillado. Mientras que un patrón permeativo son muchas lesiones líticas de tamaño pequeño, de menos de 2 milímetros, siendo difícil detectarlas en ocasiones. Parece como la arena del mar, no se ven adecuadamente cada una de ellas, pero se ve que están presentes. Cambian la densidad habitual del hueso, aquí ya casi rompen de los dos lados la cortical y pues este es un tipo de patrón permeativo. También dentro de las lesiones líticas, es decir, que tienen una disminución en su densidad, se puede acompañar de una matriz. Una matriz aumenta la densidad de la lesión lítica, pero sabemos que no es blástica, no aumenta la densidad completa del hueso. Aquí la matriz es un patrón asociado a la lesión lítica y podemos ver una matriz, una lesión lítica, podemos ver radiotransparente, pero a los lados observamos una matriz ósea. Es decir, parece nubes de algodón, aumenta la densidad de la lesión lítica. Por su parte, la cartilaginosa son más como puntos y comas dentro de la lesión. Podemos observar la lesión lítica, inicia aquí, termina acá, y dentro de la lesión lítica está la presencia de estos comas y puntos que dan o que nos orientan hacia una lesión con matriz cartilaginosa. Por su parte, la matriz fibrosa parece más un vidrio deslustrado. Fíjense cómo está en este caso del paciente. Podemos observar acá el hueso normal, una disminución de la densidad ósea, pero parece en vidrio deslustrado. Esto es característico de una matriz fibrosa. Entonces, nada más para que los conozcan, existe la matriz ósea, cartilaginosa y fibrosa.
y cada uno se asocia con cierto tipo de enfermedades. Por aquí va a quedar la tabla, le pueden hacer pausa, tomarle una foto para más o menos, si llegan a ver un tumor, guiarse hacia qué tipo de matriz tiene y algunos ejemplos de qué lo puede estar causando. Ahora, la reacción perióstica es una alteración del periósteo asociada a una lesión, infección, daño metabólico, trauma o tumor óseo. Es decir, no solo los tumores lo van a causar, sino también infecciones, trauma y otras lesiones. Puede o no estar presente al momento de un tumor y se pueden clasificar en continuas y discontinuas. Continuas pueden ser en banda delgada, banda gruesa, ondulante delgada, ondulante gruesa y en contrafuerte. Y discontinuas en triángulo de Codmat, perpendicular o laminar. Estas lesiones están presentes en el periósteo, que ya habíamos visto que es una parte del tejido óseo. Y aquí podemos ver una banda continua delgada, una banda continua ondulante delgada, una ondulante gruesa y una en contrafuerte, donde hay un aumento, un grosor de la cortical. Y aquí nos pone un ejemplo, un osteomastoide, donde podemos ver en la metáfisis y diáfisis proximal del húmero, del lado izquierdo, un aumento de la densidad del periósteo. Aquí podemos ver la cortical y el periósteo aumentado de tamaño. A esto se le llama reacción perióstica. También puede estar asociada principalmente las discontinuas a tumores y podemos observar varios patrones. En cepillo, aquí podemos ver cómo se observa. Este es en capas de cebolla, en cepillo, en sol naciente y en triángulo de Codman. Y este está muy asociado a fracturas, el triángulo de Codman. Acá podemos ver un osteosarcoma, es decir, un aumento de la densidad ósea, donde no se ven áreas líticas, sino puro blástico, y con una reacción perióstica en sol naciente, en relación a una reacción perióstica por un tumor, un osteosarcoma. Muy importante considerar la edad al momento de los tumores óseos. Hay tumores óseos que tienen predilección por personas pequeñas o niños menores de 30 años, y hay tumores óseos que se presentan a partir de los 30 años. Aquí tenemos una imagen que nos habla de ello, ya luego los veremos más a detalle en otras clases. Y aquí por rangos de edad, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40 y así sucesivamente. ¿Y cuáles son los tumores más frecuentes en esas edades? Por su parte, las fracturas las vamos a clasificar de varias maneras. Hay muchas clasificaciones para las fracturas. Tenemos por el compromiso de partes blandas, que los clasificamos en abiertas o cerradas, por la presencia de desplazamiento, si existe o no, y si existe, si es medial, lateral, cabalgamiento o hay diástasis, y la estabilidad, si son estables o inestables, es decir, si al momento de reducir la fractura va a permanecer en su estado normal o si tiende a desplazarse a pesar de que se reduzca. Las inestables son tratamiento quirúrgico, las estables son tratamiento médico. Entonces, al momento de interpretar, muy importante definir si es una fractura estable o inestable por sus características radiológicas. Y también las podemos clasificar por su fisiopatología, si fue causada por un traumatismo, si fue causada por una sobrecarga, y estas pueden ser por fatiga o por insuficiencia. La de fatiga, el hueso se encuentra normal, y la de insuficiencia, el hueso se encuentra dañado. O es una causa secundaria el origen de la fractura, ya sea por infección o neoplasia. Aquí tenemos algunos signos que podemos observar en las fracturas abiertas. Por ejemplo, vamos a ver defectos en las partes blandas, presencia de gas subcutáneo o intraarticular, cuerpos extraños subcutáneos o falta de fragmentos óseos. Es decir, por ejemplo, tal vez falta este fragmento y dices, oye, falta una parte del hueso, no está presente en la radiografía. Ahora, de acuerdo a su mecanismo, podemos encontrar el hueso normal, fracturas transversales, donde la fuerza fue
hacia arriba y hacia abajo por tracción, fracturas oblicuas por fuerzas contrarias, espiraladas por fuerzas concéntricas, conminuta por un traumatismo de alta energía, segmentarias por avulsión, por tracción de un ligamento en exceso, que el hueso estaba con una disminución tal vez de su densidad y se avulsó, fracturas impactadas, la fractura torus y en tallo verde en los infantes, donde no son completas. También de acuerdo a si son desplazadas o no, tenemos la fractura que se desplaza hacia la línea media, la fractura que se desplaza hacia lateral, el cabalgamiento de los fragmentos o la presencia de diástasis, es decir, que están separados los fragmentos. Entonces aquí podemos ver un gran espacio entre ambos fragmentos de fractura, entonces se denomina diástasis. Ahora, las diferencias entre una fractura de estrés y una de insuficiencia. Aquí tenemos dos radiografías. La primera es de un paciente que estaba realizando pesas y por el peso repetitivo se llegó a fracturar su vértebra y podemos ver aquí la presencia de un fragmento óseo separado del resto del cuerpo vertebral. Y este es un paciente anciano con una disminución de la densidad ósea. La cortical está disminuida y podemos ver la presencia de una fractura, tal vez por compresión de fragmentos y una disminución del cuerpo vertebral. Entonces, ambas son fracturas de columna, pero tuvieron distinto origen. Una es por estrés y la otra por insuficiencia. En las de estrés, el hueso tiene una resistencia normal, pero la actividad muscular es excesiva y repetitiva. Tienden a fracturarse más la tibia, el calcáneo, el peroné y los metatarsianos, y hay esclerosis reactiva y reacción perióstica generalmente. Mientras que las de insuficiencia, el hueso tiene una resistencia disminuida, la actividad muscular es normal, pero pues el hecho de que el hueso esté bajo radioterapia o osteoporosis, pues va a hacer que no sea un hueso fuerte, bueno, y van a originarse como fracturas incompletas con presencia de callo óseo en ocasiones o fracturas por compresión. Es importante definir si hay esclerosis reactiva o reacción perióstica, porque aquí el hueso nos indica que está normal y está tratando de reaccionar ante la fractura.